Dios te bendiga, amigo y hermano que nos escuchas en esta hora. Damos gracias a Dios nuevamente que nos ha permitido estar aquí reunidos para compartir 5 minutos al alma. Y quiero empezar con la lectura de la palabra en el Evangelio según San Juan. Vamos a leer del verso 10 al verso 12. Y dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ese es precisamente el tema que queremos tratar hoy, hijos de Dios. Y quisimos traer este tema porque sabemos que en nuestro entorno la palabra hijo de Dios, la palabra cristiano, son usadas comúnmente para referirse al ser humano o a cualquier tipo de persona. Y es verdad, todos somos criaturas hechas o creadas por Dios. Sin embargo, para ser hijo de Dios, el hijo o el hombre que quiere ser hijo de Dios debe cumplir con ciertos requisitos. Empieza entonces el hombre, oye el evangelio, se arrepiente de haber pecado contra Dios, el Espíritu Santo lo guía a toda verdad a obedecer el evangelio, se convierte de sus malos caminos, se aleja de su maldad, quiere agradar a Dios y entonces por la fe en Jesucristo se bautiza en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque ha creído en el nombre, como nos lo dice la palabra, ha creído en el nombre de Jesús, que es el mismo Dios y la vida eterna. Entonces el Hijo de Dios es alguien que ya no es deudor a la carne y ya no vive conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir esto? El Hijo de Dios, el hombre de Dios, es entonces ahora nueva criatura que después de haberse bautizado y pasar por todo este proceso, ha venido a ser entonces hijo de Dios, obtenido el derecho de ser hijo de Dios, la potestad. Y entonces ahora es un hombre que vive alejado del pecado, alejado de la maldad, rechaza el pecado, resiste el pecado, quiere agradar a Dios, vive para su Dios, vive en santidad, se guarda para Dios, se refugia ahora en su palabra y no en los deleites temporales del pecado. De modo entonces que aquellos que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús y coherederos del reino, entonces ahora no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Quién les dio potestad? El Padre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El Señor Jesucristo mismo, que no vino a perder las almas, sino a ganarlas. No vino a condenar al hombre, sino para salvarlo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a buscar de lo vil y menospreciado. Vino a buscar el Señor para avergonzar a los sabios. Llama entonces lo que no es como si fuera. El Señor Jesucristo vio al hombre en su condición, perdido en delitos y pecados, y desde antes lo llama a su Hijo porque lo tiene con un propósito entonces de ser galardonado, de ser premiado. ¿Por qué? Porque todo el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Entonces el Señor Jesucristo ya conoce la persona que va a creer al Evangelio, que se va a arrepentir, que se va a convertir, que se va a bautizar, que va a vivir en santidad. Y esa es la persona o el hombre que entonces pasa a ser hijo de Dios. Entonces es la invitación en esta hora, que te refugies en la palabra de Dios, la creas, la pongas por obra y llegues a ser también hijo de Dios. 5 minutos a tu alma.
Dios te bendiga.